Ya. Buenas noches, abogado Michael Morán. ¿Podría, por favor, usted ayudarme con unas pequeñas cuestiones acerca de la materia de derecho laboral para una asignación de la doctora Sánchez eh, como parte de la tercera parcial, por favor? Claro, con mucho gusto. Buenas noches. En primer lugar, para mí siempre va a ser un gusto apoyar en cuestiones didácticas y temas de interés estudiantil, en este caso, y predispuesto siempre a dar las respuestas que sean necesarias a las que usted me Sí, por favor. Una de las preguntas que tengo, que quería realizarle es, ¿qué temas pueden ser cubiertos por la negociación colectiva? Claro, en primer lugar, tenemos que aclarar que la negociación colectiva es un proceso voluntario y debe llevarse a cabo al ser voluntario con todas las libertades y bajo los principios de buena fe, como todo proceso tiene que llevarse a cabo. Puede extenderse a todas las condiciones del trabajo y puede regular relaciones entre los empleadores y los trabajadores, así como las relaciones entre las organizaciones de empleadores y los mismos trabajadores. Incumbe a las partes en la negociación colectiva decidir aquello que cubrirá sus negociaciones. Algunos de los temas de las negociaciones colectivas que más ratifica en este caso el sindicato de la OIT son los temas más comunes que nosotros conocemos como los salarios, las prestaciones, los subsidios, el tiempo de trabajo, las vacaciones anuales que deben tener ellos, en fin, todos los criterios que tengan que tener para poder llegar a un buen acuerdo entre los trabajadores y el mismo empleado. También, sin embargo, pueden establecerse limitaciones estrictas al tema de las negociaciones, en el caso de las políticas económicas que son hechas generalmente por el Estado y su mandatario. Por ejemplo, las restricciones que debería imponerse como una medida excepcional y solo en la medida en que sea estrictamente necesario. Bueno, no sé si Sí, sí, desea muchas saber. gracias. Como siguiente pregunta le tengo la siguiente cuestión. ¿Puede ser sancionado el trabajador por hacer huelga? De ninguna manera. El trabajador en el código claramente tiene sus derechos entre ellos, sus derechos fundamentales, el derecho de huelga. El empresario de ninguna manera puede despedir, tampoco sancionar a los trabajadores que por el simple hecho de hacer valer sus derechos puedan organizar algún tipo de huelga. Si el empleador, en el caso de incumplir con estas cuestiones, vulnera este derecho, tranquilamente puede ser dictado nula por un tribunal, en caso de que este se mediante el tribunal. Y debe hacerlo de esta manera, ya que los trabajadores tienen su derecho para poder organizar sus negociaciones. Bueno, es su... Sí, gracias. Como siguiente pregunta tengo, ¿podría mencionar uno de los efectos más importantes del contrato colectivo de trabajo? Uno de los efectos más importantes de contrato, en este caso, es que los contratos individuales de trabajo que se celebran posteriormente sobre el mismo empleador y sus trabajadores han de incorporar obligatoriamente las condiciones mínimas establecidas en el pacto colectivo. En este sentido, él tiene un cierto carácter normativo sobre los anteriores contratos individuales de trabajo. Sí. Y para entender más un poquito esto, ¿podría darme una pequeña definición de lo que es el conflicto colectivo de trabajo? No, perdón, el contrato colectivo de trabajo, disculpe. Claro, como conflicto, no sabía que sea. Bueno, retomando el tema sobre el contrato colectivo de trabajo, el contrato colectivo de trabajo no es más que un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o a su vez uno o varios patronos de uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de establecer las condiciones de trabajo en una o varias empresas establecidas.
Sí, gracias. Como siguiente pregunta tengo, eh, ¿cuáles son las consecuencias y el impacto de respetar la libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva? A ver, una falta de respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, de su derecho a la sindicación, o sea, a poder organizarse de esta manera, la libertad sindical, de asociación, el derecho de negociación colectiva, puede tener fuerte impacto en el funcionamiento de la empresa. Esto de dos maneras. Por una parte, afecta directamente al medio ambiente del lugar de trabajo. Y por la otra, tiene un impacto en la imagen externa de la empresa. Es así por decirlo, o sea, hablemos de motivación y lealtad de los trabajadores. Los trabajadores estarían menos comprometidos con su empleo que quienes gozan de estos derechos. O sea, es decir, los trabajadores realmente no se sentirían este mismo compromiso y apego para trabajar. Y si este apego no funciona, la empresa simplemente pierde porque van a producir menos o van a producir con algún tipo de fallas. Ya no estaríamos hablando de ningún tipo de eficiencia ni eficacia, sino simplemente robots que se van a incorporar a la empresa y no van a tener ningún tipo de cuidado, porque si uno siente que algo es suyo, pero si es que le quitan estos derechos, uno pierde ese sentimiento de propiedad de lo que está haciendo, pues simplemente ya no lo va a hacer con la misma gana y manera en la que generalmente se mantiene. Y bueno, por otra parte, las relaciones laborales y productivas, el respeto de la libertad sindical y la asociación del derecho de negocio colectivo es muy importante para una buena relación laboral, como lo vengo mencionando, y las producciones eficientes de bienes y servicios depende en cierto grado de la existencia de una relación laboral armoniosa, estable entre empleador y patrón. Sí, muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿por qué es importante que las partes en la relación de trabajo negocien y elaboren un acuerdo como parte de su proceso de actividad en la relación de negociación colectiva? Claro, por el hecho de que estas permiten que los empleadores y los trabajadores expresen sus intereses. Debemos identificar los intereses comunes y ponderar los diferentes intereses en juego, o sea, negociar las ventajas, las desventajas, por ejemplo, con respecto al tiempo de trabajo. En algunos países, por ejemplo, se ha utilizado la negociación colectiva para armonizar los intereses de los trabajadores por hallar un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida familiar. Y por una parte, los intereses de los empleadores por unos horarios de trabajos flexibles y por la reducción de costo de las horas extraordinarias, y por la otra lo que consigue al participar en un proceso de negociación, que serían los resultados de negociaciones colectivas, probablemente se percibirían como justos y más equitativos de los de una decisión individual o una contratación unilateral. Esto ha tenido efectos positivos en las empresas y en los términos de los compromisos de los trabajadores, estabilidad y productividad, que es lo que más necesita una empresa, ya sea del sector privado, público, como sea, o mixto en este caso, y en los trabajadores en términos de unos mejores salarios y condición de trabajo, lo que nos referíamos en cuanto también a lo que son los derechos de los trabajadores. Necesariamente tienen que hacer respetar ellos y, bueno, los empleadores proveerles de todo lo necesario y entre ellos tener estos acuerdos, como también las condiciones básicas para que los trabajadores se sientan en confianza con su empleador y la relación fructífere de mejor manera. Ya, gracias. La siguiente pregunta. Una vez que se haya suscitado un conflicto laboral entre empleador y trabajadores, es de conocimiento, ¿no? Que estos últimos presentan un pliego de peticiones con sus exigencias. ¿Podría explicarnos ante quién se presenta el pliego de peticiones y el contenido de la misma, por favor? A ver, en cuanto a quién debe presentarse este pliego de peticiones, claramente se lo presenta ante el inspector de trabajo, quien es el competente, el facultado para poder observar y resolver este tipo de conflictos. Y esta contiene los requerimientos y aspiraciones de mejoras de la clase trabajadora en cuanto a su
a su, como usted decía, a su contenido. El empleador debe aceptar estas, estas peticiones, este contenido, en el caso de que no quiera tener algún tipo de huelga en su entorno laboral, en su empresa, por parte de sus trabajadores. Ya, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, abogado Michael Morán. Gracias por compartirnos sus conocimientos y espero que me disculpe a mí personalmente por haberle robado su tiempo y muchísimas gracias. No, claramente estamos para servir a la comunidad y si podemos ayudar de alguna manera a incentivar un poco a los estudiantes, pues estamos para ello. El conocimiento se comparte, se transmite para poder tener estudiantes de calidad. Eso es, y gracias a usted por tomarme en cuenta para esta entrevista. Ya, muchísimas gracias.